Bueno, damos comienzo a nuestro tema y tú decías, Paula, que íbamos a hablar del autoengaño. ¿Quién no lo ha vivido? ¿Quién no lo ha experimentado? Y por experiencia y por crecimiento, todos. Lo que pasa es que a veces queremos evitar, esconder, precisamente por autoengañarnos de que no pasamos esto, no pasamos aquello, cuando en realidad todos somos vulnerables en diferentes áreas y lo hemos experimentado. Así que, bueno, ahí volvemos a tener, nos dice la pastora Ana Lemus, están en la transmisión por la página, Dios la bendiga. Saludos, pastora, gracias por Confraternidad Radio también y en la página de Facebook también estamos allí al aire. Así que un saludo para todos, qué bendición poder estar conectados. Estamos hablando del autoengaño y quiero que miremos lo que dice esta versión del Salmo 119, 29, que les estoy colocando allí. En los comentarios dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Porque si ya de hecho la mentira es pecado y alguien, cuánto se detesta de pronto la gente mentirosa, ¿no? Cuando no sé, a ella o a él no se le puede creer nada, siempre está diciendo mentiras, pero aquí él está diciendo, líbrame de mentirme a mí mismo. O sea, hay un autoengaño que tenemos, del cual tenemos que ser libres. Y quiero contarles que vamos a hablar qué es engaño como tal, y se las voy a colocar también en los comentarios y allí también lo van a ver en pantalla, porque el engaño es mentir, estimar, es estafar, es burlar, es fingir, es falsear, equivocar, confundir, falsificar, enredar, chasquear, defraudar, desorientar, despistar, encandilar, todo lo que termina en ar, engatusar, fascinar, liar, seducir, embaucar, aparentar, traicionar y decepcionar. Entonces, esto es engaño y todo, a veces no, el engaño, no la mentira, pero mire todos los sinónimos, porque a veces con los sinónimos entendemos más cómo hacemos cosas en el diario vivir que realmente no son tan agradables, pero que parecen normales porque a veces desconocemos realmente el significado. Si esto ya es el engaño, ahora miremos eso, si se hace hacia un tercero, hacia otra persona, ahora hacer todo esto hacia nosotros mismos, que es el autoengaño. El autoengaño es, y se los voy a dejar ahí ya para que lo sepan, es el arte de mentirse a uno mismo, la habilidad que tenemos a mentirnos a nosotros mismos. Y es el proceso o hecho de engañarnos y aceptar afirmaciones verdaderas o válidas cuando son falsas o cuando no son válidas. El autoengaño, en definitiva, es una manera de justificar falsas creencias sobre nosotros mismos. Y es la más elaborada de las mentiras, engañándonos, dando por cierto lo que no es. Y realmente eso puede hacernos daño. Yo estaba pensando y cuando estamos preparando el tema y organizando todo lo que se va a hablar con Paula, pensaba, Paula, aunque no es el tema y lo vamos a tratar de pronto más adelante, no sé si esto tenga continuidad, pero el autoengaño en la parte sentimental y afectiva. Muchas mujeres que les dicen buenos días y ya se creyeron que, mejor dicho, les estaban diciendo una declaración de amor y se armaron películas en sus sentimientos con un solo saludo y viven engañándose a sí mismas, creyendo cosas que no son, viendo amor donde no hay, viendo cosas que no son, y no es que las vea por fe, es porque está autoengañada, porque hay una diferencia, que la vamos a ir desglosando. Entonces vuelvo al tema, así que nadie, escúchenlo bien, nadie se halla libre del autoengaño porque es una estrategia mental que permite esquivar la realidad refugiándose en una inconsciencia más o menos deliberada. Se recurre al autoengaño para evitar asumir consecuencias de los propios actos, al no ver ciertos aspectos personales o del entorno que resultan desagradables, al fingir y al ocultar lo que se siente o al justificar para salir airoso de cualquier situación. Así que todos como seres humanos estamos propensos a eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la medida que tú y yo conocemos la verdad, la estructura de la verdad a través de la escritura, obviamente nuestra mente es cambiada y transformada porque eso lo dice la escritura, renovados en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos. Nosotros no tenemos cualquier clase de mente, tenemos la mente de Cristo y yo no creo que la mente de Cristo nos lleve a autoengañarnos, a creer cosas que no son. O sea, eso no tiene como coherencia. Entonces, alguien reconoce que tiene un problema, sabe que tiene un problema y se autoengaña pensando que el tiempo lo solucionará. Sin embargo, en ocasiones la mentira es tan bien armada y elaborada que ni siquiera
siquiera somos conscientes de ella, Paula. Así que por eso el saber, conocer, identificar y como lo decía el salmista, líbrame de mentirme a mí mismo, porque yo creo que es el peor de los engaños, vivir uno así como con esa venda y enceguecido pensando que todo está bien cuando realmente las cosas no están en el orden correcto. Esto es de verdad increíble, es un tema lo que tú decías a través de experiencias, todos hemos pasado por eso, y es que es uno de los mecanismos mentales más escurridizos, porque es que resulta súper difícil darse cuenta de lo que se prefiere ignorar, ¿no? Si tú quieres ignorar algo, es algo que tú mismo vas a esconderlo, a no darte cuenta. Todas las personas tenemos como zonas de nuestras experiencias personales en las que somos propensos como a bloquear, bloqueo, así como la propaganda, bloqueamos totalmente su atención y nos autoengañamos. Y es que esto es increíble cómo nuestra mente puede llegar a tener todas estas cosas porque son estas lagunas mentales que tienden a ser como llenas de fantasías, o sea, se explican como que terminan siendo explicaciones de fantasías imaginarias, racionales, por lo general son explicaciones que vienen de su propia lógica y de su propio entendimiento de lo que está haciendo el entorno, y se trata como de un hecho comprobado que perciben, o sea, que no perciben la realidad tal y como es, sino que elaboran una interpretación a partir de lo que captan los sentidos. Entonces, no se está dando una interpretación correcta, sino a partir de lo que los sentidos están captando. Incluso la memoria y resulta altamente engañosa, lo que decía ahorita. Es increíble cómo nuestra mente tiene esa capacidad porque tiene esos filtros que seleccionan la información que llega a la conciencia. Entonces, todo esto creo que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Los seres humanos disponemos de una infinidad de trucos para alejarnos de la realidad. Y esto de verdad es una realidad. Esto es algo que pasa, no es imaginario. Tú en este momento lo puedes estar viviendo o como otras personas a tu alrededor lo pueden estar pasando y te están afectando a ti de alguna u otra manera. Entonces, creo que se utilizan estos mecanismos de defensa como la como con racionalidad, como razonando todo, pero en medio de eso que permite ocultar como los motivos bajo una explicación lógica desde su propia perspectiva, ¿no? Aparte de eso que tienen una atención selectiva, o sea, es como si tú tuvieras la mente selectiva de que tú recibes lo que te interesa mientras ignoras totalmente el resto. O sea, terminas tú dejando a un lado el resto, ignorando lo que es la verdad y simplemente tomas lo que te conviene y eso lo mantienes ahí presente, ¿no? Entonces la falta de congruencia con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, eso tiene que ver con la mente consciente y el subconsciente, es justamente lo que causa que nosotros nos encontremos saboteando. De verdad que nosotros mismos podemos estar saboteando muchas áreas de nuestra vida y más quizás el área espiritual. Uy, es impresionante todo lo que nos estás hablando porque si no aprendemos a identificar, hay gente que aún, mira, para hacer, no irnos tan lejos, ¿por qué no llegaste al ensayo de la alabanza? No, un trancón, el taponamiento, y nunca hubo trancón, nunca hubo taponamiento, simplemente fue la salida más rápida que encontró, pero ¿a dónde iba? A servir al Señor. ¿Y qué hizo? Buscar una mentira elaborada, autoengañarse y luego transmitirla, que eso lo vamos a hablar más adelante, cómo busco mentiras para también hacerlo hacia otros. Ahora, la diferencia, escúchenlo bien, la diferencia entre mentira y autoengaño se encuentra en que en la mentira la persona es consciente de que no está diciendo la verdad, a menos que ya tenga un trastorno llamado mitomanía, del cual vamos a hablar más adelante, que es la gente que ya se cree sus propias mentiras, porque está habituado a hacerlo. Mientras que el autoengaño se acepta como verdad, una realidad que es falsa y a veces sin ser consciente de ello. O sea, la persona inconscientemente ya está habituada a hacerlo de tal forma que pues no le ve como la diferencia. Entonces, dicho de otro modo, quien se autoengaña no se da cuenta de lo que está haciendo, o al menos no siempre se da cuenta. Y ahí precisamente radica el poder que adquiere el vivir en ese autoengaño. Mientras no nos damos cuenta, el autoengaño despliega todo su poder a su manera, porque nosotros podíamos mirar esto que es una manera silenciosa y como el camaleón, ¿no? Que cambia de color. Es una persona poco confiable. ¿Por qué? Por lo que está ella misma experimentando y viviendo.
Existe un tipo de autoengaño y es el autoengaño funcional. Y yo aquí quiero contarles una cosita bien especial. Este se observa en situaciones en que la persona miente buscando convencerse de su decisión correcta. O sea, autoengañándose. Yo sé que si coloco este vaso fuera en un borde, ¿no?, al lado, y lo tumbo, se cae, un ejemplo, se cae, yo empiezo a decir, no, es que no se cayó porque yo lo coloqué en el borde, se cayó porque vino un viento recio en un momento y lo tumbó, y ese viento lo tumbó, y me meto en la cabeza que pasó un viento que lo tumbó, y fue mentira. O sea, yo misma me estoy generando una cantidad de situaciones, ideas que no son. Entonces, el ejemplo más conocido del autoengaño funcional lo encontramos en una fábula que es de la fábula de la zorra y las uvas. En esta fábula, la zorra, caracterizada por su astucia, se siente atraída por un suculento racimo de uvas y trata de alcanzarlo saltando repetidas veces. Entonces, imagínese la escena. Entonces, la zorra tratando de alcanzarla y no puede. Y dice que tras unos intentos fallidos, la zorra deja de intentarlo y enfrenta su frustración autoengañándose. Así que ella se convence de que ya no quiere las uvas porque dice, no, es que realmente no estaban suficientemente maduras. O sea, ya como no alcancé, lo que implanto en mí es que no estaban maduras, no se veían buenas. Así que el autoengaño, descrito en esta fábula de la zorra y las uvas, se llama autoengaño funcional. Y tiene una función muy clara, y de ahí su nombre. A la zorra le quedó muy fácil el hecho de mentirse a sí misma, le resultó útil para evitar el malestar que esto le hacía sentir de pronto el haber fracasado en esa labor. Y así, de esta misma manera, hay personas que utilizan este tipo de autoengaño funcional para no desafiarse a sí mismas, para mantenerse siempre en su zona de confort, para no retarse a crecer constantemente, porque en lugar de prepararse para adquirir las habilidades necesarias y alcanzar las metas que desea, continúa mintiéndose a sí misma pensando que aquello que deseaba ya no era valioso, que ya no vale la pena, lo hago después, lo hago mañana. Y viene a mi mente una frase como cuando decía el Chavo, al cabo que ni quería, pero sí quería. Pero sí quería, era su forma de decir, no me dejaron, no pude hacerlo, al cabo que ni quería, pero todo el mundo sabía que él sí quería. Entonces, todas estas cosas vienen porque es la forma como nosotros arreglamos y manejamos todo en nuestra mente, pero ahí es donde tenemos que encontrar la raíz del asunto y empezar a trabajar en esas áreas conforme a la escritura, Paula. Totalmente. Y hay otra que es, hay otro tipo de autoengaño que es mentir a los demás para convencerse a sí mismo. Y eso se trata de aquellas situaciones en que las personas transmiten historias, situaciones y percepciones que están totalmente distorsionadas. En un principio, claro, la persona es consciente de esta pequeña distorsión de la historia porque él es el que está decidiendo de mentir, pero poco a poco la persona termina siendo absorbida totalmente por el relato y pues el personaje que está haciendo, ¿no? Yo quiero que escuchen esta frase. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Y yo aquí quiero detenerme porque ustedes saben que nosotros siempre traemos conceptos del diccionario, temas también que tienen que ver con la psicología, biología y todo esto acompañado de la palabra, pero también historias. Nosotros hablamos también de nuestras experiencias y aquí quiero contarte algo y quiero detenerme ahí porque esto exactamente fue lo que me ha pasado estos días. Últimamente pues resulta, no a mí, ¿no? Es que me ha pasado a mí, yo he mentido, ¿no? Sino que las personas que están a nuestro alrededor pueden de verdad arrastrarte a estas situaciones. Hay una persona que es muy cercana a mí y esta persona, así como la canción, tiene un mundo de mentiras fabricando fantasías, pero en este caso no es un mundo, es una ciudad. Entonces ustedes saben que si la base de una mentira tienen que sostenerla, pues en esa base van a crear varias mentiras. Entonces hagan de cuenta que tiene una ciudad de muchas casitas, bases de mentiras, y la ha construido esas bases de mentiras con muchas mentiras. Y así tiene varias, así que ya tiene casi una ciudad. A raíz de esto, ha llevado consigo a muchas más personas que han tenido que mentir para sostener
esa primera mentira. Entonces, o sea, prácticamente pone a las personas como entre la espada y la pared porque es una persona de autoridad. Entonces, en el lugar donde está, es como que si tú no lo haces, hay un problema difícil que se va a tener que enfrentar la persona. Entonces, los pone sin ellos querer entre la espada y la pared. Hay unos que lo hacen, otros que no. Bueno, en fin. A medida de esto, pues esta persona llegó a tener tanto sus mentiras que él sabe que hay algo que a mí me pertenece, que él no puede tocar porque pues no le pertenece a él y sabe que eso es de valor para mí. Pero como él sabe que yo no estoy de acuerdo con sus mentiras, con lo que él está haciendo, sabe que esas cosas que me pertenecen, yo no las voy a prestar ni las voy a usar para que él pueda seguir construyendo su base de mentiras. Como él sabía que yo no iba a ser parte de eso, cogió mis cosas sin decirme eso que es valor para mí y las dio a una persona que yo sé que no las va a valorar porque la conozco, sé que no las va a valorar y esto lo que termina siendo es que él mismo se engaña teniendo un plan, diciendo ella nunca se va a enterar, puedo usar esto que aunque ella sé que nunca lo va a probar, prefiero decirlo a escondidas y todos ustedes saben que todo lo que se hace a escondidas pues no está bien y lo entrego a esa persona que yo sé que no lo va a valorar y esto no es un tema de generosidad, no es un tema de envidia, no nada, sino que si es algo de valor para ti, tú sabes que eso de valor lo vas a entregar a una persona que lo valore para no tirarle perlas a los cerdos, literal. Entonces, eso es algo que para mí, él pensó que no me iba a enterar, pero como yo estoy con Dios, esta persona pues no cree en Dios, al otro día me enteré. Supe lo que había hecho con las cosas que me pertenecían, así que duré varios días diciéndole, Dios mío, ¿qué hago? Porque la verdad enfrentarme con esta persona es difícil, es una persona que tiene una autoridad, es difícil, no es fácil, yo sé cómo es, tú ya conoces como, si tiene una ciudad de mentiras, imagínense ya cómo debe ser. Entonces llega y yo decidí hasta el día de ayer, o sea, pasaron varios días, hasta el día de ayer decidí irme a confrontar. Pero Dios me había dicho, primero, organiza tus ideas y ahí sí vas, o sea, organízate, tranquila, mira todas las cosas por todos lados, todas las posibilidades y vete preparado. En el camino, Dios me dijo, se tarda para irarte y pronta para escuchar. Así que yo por todo el camino, yo era pronta para escuchar, se tarda para irarte, pronta para... O sea, yo misma dije, tengo que hacer así porque Dios me lo está diciendo. Obviamente todo esto fue acompañado de oración, llegué al lugar, saludé normal, saludé a todos, llegué a él, hablé un momentico, ¿cómo estás? No sé qué, muy normal la situación, estaba tranquila y le pregunté, ¿necesito esto? Y él, así como, tú notas ahí en el microsegundo de, o sea, no, yo no pensé que esto iba a venir, claro. No pensé que está literal, pero esta persona me mintió. Ahí de frente me dijo, no, es que estaba organizando y la cambié allí, ¿la necesitas? Y yo sí, me la voy a llevar. Y él, bueno, no te preocupes, ya te la traigo. Minutos después, ¿de verdad la necesitas? Y yo, sí, wow, me la voy a llevar. Y él, ok. Y minutos más tarde, como 30 minutos más, ¿tú la estás esperando? Y yo, sí, me la voy a llevar. O sea, vine para eso. No lo pude confrontar diciéndole como una loca, yo sé lo que usted hizo. No, porque en ese momento Dios no me dio como esa autorización, sino tranquila. Dejé que esa persona fuera y lo recogiera, dijo, ok, se fue, subió, bajó, eso hacía, no sabía ni qué hacer, se notaba. Y yo tranquila así, y yo ahí mirándolo, entonces yo dije, él no se va a ir hasta que yo me vaya, así que salí un momento y fui a visitar a otra persona mientras tanto. Después cuando llega con lo que era mío, se le frustró el plan, por lo que yo... ya había dicho que me la devolviera porque me decía llevar. Y aquí es donde también quiero entrar. Este mecanismo de mentirle a los demás en repetidas veces, la mentira se transforma en verdad. Y resulta que él en ese mundo que ha creado, para él, lo que él ha creado es verdad. Y la explicación a este fenómeno radica en que el cerebro se adapta ¿a qué? A la deshonestidad. Y la mentira se vive como total una realidad. O sea, imagínense que el cerebro se adapte a la deshonestidad. Y él, claro, en su mundo, manejando las cosas, está totalmente adaptado en su deshonestidad y no hallaba de qué forma poder confrontar ni decir nada. Claro, como se le frustró el plan,
y ya no pudo hacer lo que quería, se enojó, así que al momento de abrir la camioneta y entregarme lo que era mío, me empezó a tratar demasiado mal. Entonces, Dios me dijo, dale, confróntalo. Entonces yo dije, tú me estás sacando el pasado, te voy a decir la verdad del pasado. Si tú me sacas el presente, te voy a decir la verdad del presente. Y le saqué todas las verdades que yo sabía contra las mentiras que él había generado y decirle, todo lo que tú estás diciendo es mentira porque esta es la verdad. Y le dije todas las verdades que yo sé que él se estaba mintiendo. Aún así, aquí pasa algo y es que es como si la persona se hubiera olvidado de que había construido una falsa verdad. Y esto no solo le pasa a él, sino que pasa, o sea, esto pasa que es como si la persona se olvidara de que hubiera construido una falsa verdad. Incluso en el momento en que yo lo confronté con todas las verdades que él, todas las que yo sabía que él se había mentido, él o sea, como que se puso más firme en sus propias mentiras y hasta el final siguió negando la realidad. Aún yo confrontándolo con la verdad. Y esto pasa, las personas que de pronto ante toda la evidencia, en este caso, toda la evidencia que yo le estaba dando, todas las personas que tienen este fenómeno, que padecen de esto, pues toda la evidencia la ponen como que no, o sea, su verdad de mentira es la verdad y mi verdad, que era la verdad, no es la verdad. O sea, ellos ya tienen en su mente que van a tener todo siempre hasta el final negándolo porque para ellos es verdad. Y esto ya no es falta de honestidad, sino como el efecto del autoengaño, resulta este patrón de que hasta el final van a defender lo que ellos dicen. Ya, ya terminé. Ay, sí, es muy, muy buena. ¿Me fui? Hola, no, ya, hola. Ya te vi. Ya te A vi. ver, estamos al aire, bueno, parece que hay alguna. ¿Ahí me escuchas, Paula? Sí, te oigo. Bueno, ok. Bueno, listo. Eso que tú nos contabas y gracias porque de eso se trata aquí, nosotras poder abrir el corazón también y decir esto nos pasa, esto nos sucede y cuando hoy hablábamos unos minutos antes del programa, de poder salir del taller, decía Paula, no, es que lo viví ayer de una manera que yo necesito contar que me pasó y es bonito poder saber que estamos así para decir, ok, no estoy exenta de pasar por esto, pero dijiste algo que es muy fuerte, dice, el cerebro se adapta a la deshonestidad. Por favor, hombres, mujeres, niños, adultos, todos debemos tener en cuenta esto tan importante. Si el cerebro, como se puede adaptar a otras muchas cosas, como se puede adaptar, pero estoy hablando de la deshonestidad. Por eso necesitamos trabajar en nuestro interior y permitir que la escritura realmente sea vida en nosotros. Y en la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Jesse, quien me sorprende con la habilidad para autoengañarse y a tal punto que él podía mentirle a un profeta, y en este caso el profeta Eliseo. Y rápidamente vamos a leer la historia de Segunda de Reyes capítulo 5. Ustedes recuerdan que Naamán, la sanidad que obtiene, como a través de la persona, de aquella mujer que habían llevado cautiva israelita, ella dice, pero si hay un hombre por el cual pueden obtener ese milagro, bueno, ya da la información y pasa el milagro. ¿Y qué sucede desde el verso 14 en adelante? Dice, entonces Naamán bajó al río, ahí estaba para producirse el milagro, bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa, cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo. Que el Señor me perdone cuando yo también me incline. O sea, él estaba diciendo, por sujeción, por orden de autoridad, por mi trabajo, tendría que hacer esto, pero mi corazón ya quedó claro quién es el Dios a quien debo servirle, quién es el Dios que me ha sanado. Y le dice Eliseo, ve en paz,
Y así que Naamán emprendió regreso a su casa. Y dice el verso que sigue, el 20. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, estamos hablando del autoengaño, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Y mira cómo habla, tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. Él le dice, ¿está todo bien?, le pregunta. Y Giezi contesta, sí, pero mi amo, o sea, Eliseo, mandó a decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Dios mío, Dios o mío. sea, en qué momento él tuvo, estando al lado de un profeta tan fuerte como Eliseo? Por eso yo digo que este era autoengaño al doble, al triple, porque cómo vas a todo viendo el don tan fuerte que operaba en él. ¿Cómo se imaginó que podía engañar, mentir y no lo iban a descubrir? Y es que en nombre de Dios llega y dice, ¿cómo que mi amo no quiso recibir nada de él? Y dice acá, tan cierto como que el Señor vive, que yo iré tras él y le sacaré algo. Y dice que él le habla, bueno, entonces ¿por qué no habla en nombre de él? Mira, yo quiero esto o aquello o me hace falta a mí. No, se inventó que Eliseo le mandó a decir que acababan de llegar dos jóvenes profetas y que necesitaban con cantidades y todos. 34 kilos de ropa para ellos. Y claro, dice Naamán, por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas, mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes, despidió a los hombres y luego entró en su casa y escondió los regalos. La persona que se autoengaña, se miente a sí misma, automáticamente tiene la habilidad de mentirle a otros. Y siempre va a tener su lugar secreto, y no un lugar secreto de intimidad con Dios, sino un lugar secreto para tener todo su autoengaño y todo lo que está tratando de esconder. Dice, cuando entró para ver a su amo, o sea, guardó, fue corriendo y escondió todo, y ahora sí voy y me presento como si nada. Y dice, ¿a dónde fuiste, Giezi? ¿A dónde fuiste? Por lo menos, a ver, ¿qué contesta? Y dice, a ninguna parte, y es que se la creía que no había ido a ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Y creo que es una historia muy fuerte de lo que pasa en la vida de este hombre, que en medio de todo lo que armó para autoengañarse, quiso engañar. Entonces, por eso nosotros debemos tener muy clara nuestra conciencia, realmente, como hablábamos en una de las conferencias, el despertar de esa conciencia. Y recuerdo aquí, hace muchos años, pues estábamos iniciando a trabajar en lo que era la radio en una emisora cristiana. Y pues como las radios y los medios de comunicación hacen parte de un ministerio, entonces pues uno está ahí o conectado todo el tiempo. Entonces, Paula, te voy a contar solo a ti lo que pasó. No, solo a ti en este momento. Que no salga de Resulta aquí. que no salga de aquí. Claro, eso fue hace muchos años. Estábamos todos pues por las mismas edades, 22, 21, 23. Así era como en los que estábamos trabajando allí iniciando. Y resulta que, pues como estábamos involucrados en tantas cosas, entonces un domingo, de los domingos del mes, un domingo ayunábamos porque éramos maestros de escuela dominical, otro domingo ayunábamos porque estábamos en la alabanza, en el caso mío, ¿no? Otro domingo ayunaba porque entonces estaba con el Instituto Bíblico, y otro domingo ayunábamos, o depende de los tiempos, porque por el ministerio, por la radio. Entonces llega un momento donde convocan un ayuno en medio de esos intervalos, y convocan un ayuno, y estábamos todos pues como honestamente como cansados físicamente del trajín, de todo, y pues dijimos, no, pues usted está en ayuno. Empieza todo el mundo a preguntarse, ¿no? ¿Usted va a ayunar hoy? ¿Usted va a ayunar hoy? Y todo, ay no, yo hoy no, ay no, yo hoy no, porque ellos no, ya venía no sé qué, bueno, todos teníamos algo por decir. Pero resulta que estaba el gerente de la emisora, que era líder también espiritual y todo, y pues él estaba así, pues él tenía por sentado que todos estábamos en ayuno. Entonces, a alguien se le ocurrió llevar unos brownies aquí son
Bueno, brownies de chocolate y tenían mucha harina por encima, blanquita, entre azúcar, harina, entonces tenía, pues quien dijo susto y todos empezamos a comernos esos brownies. Entonces, cuando él llegó, cuando él llegó y dije, ay, llegó el jefe, y todo el mundo, llegó el jefe, pero llegó el jefe y a nadie se nos ocurrió recordar que los brownies tenían esa harina blanca. Entonces, cuando él llegó a saludar, ¿y cómo van, muchachos? ¿Y cómo van con la oración? ¿Y cómo van? Bien, y todos teníamos toda la harina de lo que nos habíamos comido, la teníamos así, y dijo él, ¿por qué no van y se miran un momentico en el espejo y vuelven y me dicen cómo han estado? Y nosotros llegamos y no podíamos de la risa, de la pena, de la vergüenza, de que no habíamos sido capaces de decir, no lo vamos a hacer porque no sentimos hacerlo, pero entonces por tal vez autoengañarnos de que estamos y de hacerlo creer que sí, el brownie nos reveló la verdad. Entonces, eso fue en medio de risas y en medio de aprendizajes, y vuelvo y digo, fue algo que nos pasó a un grupo de jóvenes que estábamos en ese tiempo aprendiendo lecciones de vida, aprendiendo. Ayer hablaba de los límites. A veces tú debes saber decir no y por qué dices no, y saber hasta dónde vas y cómo ser claro, transparente y coherente en medio de todo. Así que sea como sea, hasta un brownie, Paula, nos puede sacar la verdad. Así que mejor caminar derechitos y estar siendo conscientes de una realidad que estamos viviendo y que necesitamos reflejarla, Paula. Totalmente, y es que uno tiene, yo creo que todas las personas que están acá tienen una historia para contar y decir definitivamente esto me evidenció, a mí también me pasó lo mismo, bueno, no con un brownie, pero sí en el trabajo, o sea, como que pasaban situaciones y uno quedaba evidenciado simplemente por la pena, la vergüenza, no decir como, ay, tenía que hacerlo y no pude, y por tapar algo que no se hizo, pues también pasa. Pero mira que esta historia que tú cuentas de Liceo y Jessy, de verdad que me sentí súper identificada y más el día de hoy. Yo dije, de verdad que fue igual cuando yo pregunté, aún yo sabiendo la verdad, me mintieron en la cara. Y así mismo le pasó a Eliseo, le mintió en la cara. Y esas personas, o sea, uy, con qué osadía tienen de verdad de hacerlo así delante de una persona. Y bueno, de verdad que me siento súper identificada con todo el día Paula, de hoy. antes de que siga, Rosy nos dice, yo quiero brownie. el brownie de la verdad. Pero en cuál, mientras no hagas el ayuno, todo sí, está bien. Pero bueno, sí, de verdad que son historias que son chistosas y son para recordar, pero también para entender que todos podemos pasar por estas situaciones que a todos nos pasan, que de verdad debemos aprender a afrontar, y sabemos que el autoengaño termina siendo este síndrome que de verdad es consciente y nos decimos a nosotros mismos algo y pasamos por encima lo que es lo opuesto. O sea, si nos dice algo, pasamos y lo pensamos opuesto, o sea, justo lo opuesto de lo que nos dijeron, porque nosotros queremos creer lo que nos conviene. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eliminar esa falta de congruencia y llegar a un acuerdo con nosotros mismos si es que a nosotros nos está pasando? Porque así como lo estaba contando la pastora, le pasó, o sea, es algo que le puede pasar a uno y uno en el momento no se está dando cuenta, pero ¿cómo nosotros podemos eliminar esa falta de congruencia? ¿Cómo nosotros podemos generar armonía y entendimiento entre ambas partes? ¿Cómo nosotros podemos evitar el conflicto interno? Porque esto, o sea, créanme que mantener esto, o sea, la mentira, lo que hablábamos ahorita, este personaje tiene una ciudad literal de mentiras, ¿y cómo la puede mantener? ¿Cómo yo creo que debe tener un conflicto interno, una falta de paz, aparte que pues no conoce al Señor, entonces es mucho más complicado? Para nosotros que conocemos de Cristo, tenemos al Espíritu Santo que nos revela la verdad, que nos redarguye de todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, qué bueno que estemos aquí en este momento abiertos a recibir y a llegar a un diálogo también con nosotros mismos, ¿no? Porque el autoengaño puede terminar por arruinar tu vida, o sea, evitando que realices contacto con lo que verdaderamente tienes problema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener algunas soluciones para el autoengaño? Si nos está pasando, si es algo que te está pasando, lo primero es conocernos a nosotros mismos, el autoconocimiento. Y esto de verdad que es como comprometerse con uno mismo, tienes que comprometerte contigo mismo para ser sincero y humilde. Solo hay una cura para el engaño y la mentira, y es la sinceridad
y la humildad. Yo creo que esto para nosotros es importante porque hay que ser humilde y estar dispuestos a reconocer las cosas. Debemos estar abiertos a ser entendidos, a reconocer que si la otra persona te está hablando de algo que tú estás viviendo, tú digas sí. Es así, o sea, que caigas en cuenta que esa mentira primera que tú estás diciendo, ¿por qué pasa? O sea, no somos perfectos, estamos aquí, somos seres imperfectos y puede llegar a pasar por el susto, por el miedo, por ocultar algo, bueno, X o Y cosa, que tú puedes ahí en ese momento decir, no, o sea, Señor, perdóname por esa mentira y arreglarlo de inmediato, no dejar que eso se te pase a una verdad falsa, como lo estábamos hablando. Entonces, de verdad que el primer paso para la derrota del autoengaño es aceptar y reconocer que tu mente tiende a autoengañarse constantemente. Entonces, cuando hayas asumido este hecho, comprométete, de verdad, comprométete contigo mismo a ser sincero y humilde, siempre decir, necesito cambiar el chip, no, siempre aprender cosas nuevas, de verdad que no tienes que vivir como encerrado, interactuar con otras personas, a veces el esfuerzo de cumplir con ese compromiso contigo mismo, de ser sincero contigo mismo, creo que lo más importante es la sinceridad. Entonces, lo importante acá es que tú recuerdes que la cura al engaño y la mentira es la sinceridad y la humildad, como ya lo dije. El salmista David en el 9, 23, 24 dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Entonces espero ustedes todos estén anotando este Salmo 139, del 23 al 24, anotarlo en su agenda y ahí también recordar que la cura para el engaño y la mentira es la sinceridad y la humildad. Bueno, este salmo es bien importante. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, donde solo Él puede ver, y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Y es una oración que debemos hacer todos, absolutamente todos. Esto siempre les he hablado, esto no es por cargos, ni por títulos, ni por profesionales, ni por ministeriales, es porque son los corazones rendidos delante de Él, los corazones que Él ve. Así que es bueno decir esta oración: Señor, mira en el fondo de mi corazón, pon a prueba mis pensamientos, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir de la manera o de la forma que tú quieres que yo viva. Bueno, el número dos aquí se lo voy a colocar también. Descubre las situaciones en las que te autoengañas. Es decir, sin olvidar el compromiso anterior que Paula les acaba de decir, comprométete ante eso. El siguiente paso es descubrir aquellas situaciones en las que te autoengañas. Pero antes de seguir hablándoles de esto, quiero saludar en este momento a los oyentes de Confraternidad Radio y a los oyentes de Conexión Radio. Aquí el pastor Julián nos envía un mensaje especial donde nos dice que están conectados por la emisora. Mara Robalino, Nuris Durango, Santiago Narváez, bendiciones y saludos para ellos que están allí en sintonía a través de Conexión Radio. Entonces, descubre las situaciones en las que te autoengañas. Y recalco nuevamente lo de ser honesto y sincero con nosotros mismos, porque tu mente va a resistirse, entonces va a buscar protegerse, va a tratar de sobrevivir y de no cambiar. Entonces necesitamos trabajar, y oraciones como esas realmente nos llevan a una confrontación. Cuando realices este ejercicio de forma cotidiana, debes liberarte de cualquier presión. Te estás descubriendo a ti mismo. Nadie externamente tal vez te va a pedir explicaciones ni confrontaciones en ese instante. Estás tú y el Señor y la presencia de su Espíritu allí, obrando en tu interior, diciendo: Señor, aquí estoy para que tú hagas ese trabajo, dejarme ver. Empezamos el Salmo 119, 29, líbrame de mentirme a mí mismo. Yo creo que no necesitamos vivir engañados, autoengañados, sino que se trata de rendir esas cuentas y por lo tanto que de una forma honesta delante del Señor podamos decir: esto me está pasando. En el fondo nosotros sabemos que autoengañarnos no tiene ningún sentido ni aporta nada positivo para nuestra vida. Así que ahora solo debemos mirar a nuestro alrededor y analizar si el autoengaño está presente en las decisiones, en los pensamientos, en las acciones que realizamos en el día a día. Proverbios 12:15, la primera parte de Proverbios, que se los voy a escribir aquí también en los comentarios para que lo puedan ver, dice: los necios creen que su propio camino es el correcto
Y recuerden la fábula de las zorras y las uvas. No me voy a creer esto que me acabo, no pude hacer esto, me voy a crear este autoengaño. Simplemente las uvas no estaban maduras, estaban feas, por eso ya desistí de buscarlas. Y eso no era ahora. El necio cree que su propio camino es el correcto. Y hay algunos ejemplos en los cuales podemos ejercer el autoengaño, en los cuales todos podemos caer, porque vuelvo y les digo, todos somos seres humanos y pasamos casi por las mismas situaciones, por eso necesitamos, unos ya pasaron estas, otros ya van creciendo en esta, otros han avanzado, pero nosotros debemos escudriñarnos, no escudriñarle la vida a otros ni a los demás, nosotros mismos, el autoconocimiento, como lo decía Paula. Por ejemplo, cuando tú le dices a la gente que te sientes bien a gusto en X o Y lugar, pero en realidad ni siquiera lo soportas, pero tienes que aparentar y decir que te sientes bien porque te da miedo dejar ese lugar, porque te da pereza, porque no puedes encontrar, piensas que no vas a encontrar otra forma de desempeñar tu labor, pero no es que te es a gusto, pero dices lo contrario y por eso a veces se genera en nosotros un choque en nuestro cerebro porque pensamos una cosa, sentimos otra y decimos otra y hacemos otra. Entonces, por eso las situaciones. También estar en una relación tal vez con alguien del cual tú no estás enamorado, a quien no amas, y con eso hice unos tipsitos al comienzo, y dices que la quieres, pero en realidad no te atreves a decir lo que está pasando porque piensas que es la única oportunidad que tienes en tu vida o que no va a volver, si dices que no es cierto, la vas a herir, y muchas relaciones en autoengaño, muchas personas que no son sinceras ni claras en medio de lo que quieren transmitir, y como dije al comienzo, el hombre o la mujer que simplemente le están diciendo son las 6:55 y ya dijo, me dio la hora, ahora sí, mejor dicho, ahora sí me habló, ahora sí esto es amor eterno, esto es amor de por vida, y se arman unas películas en sus sentimientos y por eso sufren solas porque no tienen la claridad en sus pensamientos, porque muchas situaciones los han llevado a tener esa confusión, pero bueno, vamos poco a poco. Entonces, por eso, si nosotros nos examinamos, debemos mirar que ese autoengaño no esté en las decisiones, en los pensamientos y en las acciones, Paula. Totalmente, yo creo que aquí voy a alcanzar a dar uno más y es estar hablando con alguien y en ese momento que estamos hablando con alguien, esa persona trata. Cuando digo trata, es que lo hace de pronto de una forma sutil y trata de literal sacar alguno de tus defectos. ¿Qué pasa cuando sacan algunos de nuestros defectos? O sea, te pones como a la defensiva, de una vez los niegas, te pones literal supremamente enojado y acabas armando una discusión. Y la verdad es que esta persona pues tiene razón y te lo ha dicho de una forma, o sea, de una buena manera. Entonces creo que es importante que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podamos identificar y recibir bien estas cosas que otras personas ven y que nosotros de pronto no nos estamos dando cuenta. Otra de las cosas es que nosotros debemos cambiar de actitud y la forma de actuar. Es más, si estás manteniendo de pronto el compromiso de que yo voy a ser sincero conmigo mismo, voy a ser humilde, voy a estar abierto a recibir todas estas cosas, si de pronto en ese momento descubriste que te autoengañas constantemente, entonces va a resultar un poco más fácil trabajar, ¿no? Cada vez que tienes o detectes una conducta de autoengaño en tu vida, se va a activar automáticamente tu cerebro para alertarte y ser consciente de lo que está pasando. Entonces sabrás que todo lo que tienes que hacer es tanto lo que Dios habla en su palabra como trabajar en ti constantemente y establecer totalmente esto en tus pensamientos y en tus palabras. En Gálatas 6:7 dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Jeremías 17:9 dice, no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio, como definitivamente no hay remedio para esto. ¿Quién lo entiende? Entonces creo que todos nosotros debemos tener es la conciencia de saber que Dios te está demandando algo y que tú debes estar abierto a la posibilidad de poder tener una actitud diferente, un pensamiento diferente y un corazón enseñable, un espíritu enseñable, porque creo que todos nosotros podemos pasar por esto y necesitamos aprender. Paula, algo bien importante y es que tú lo decías, como el cerebro va
a ser consciente. Y yo creo que la manera en que esto es real día a día es con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque sencillamente Él no va a permitir que nada de eso, si tú vas a decir una mentira automáticamente no puedes porque esa presencia está allí. Entonces cuando se ha perdido ese celo por esa presencia, cuando se vive en Icabod, sin gloria, sin presencia, por eso la gente está, como dijimos al comienzo, el cerebro se acostumbró a mentir, a la deshonestidad, y por eso, porque ya no hay temor, porque ya no está ese celo de esa santidad de lo que Dios es y la presencia del Espíritu. Otra versión de Jeremías 17:9 dice: ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. O sea, ni para qué explico ese versículo, esa versión está tan clara que lo único que ahí lo que sigue es enseñando que el corazón es, dice en otra versión, es perverso. Por eso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Y hay gente que aún diciendo una mentira se atreve a decir: es que solo Dios conoce mi corazón, solo Dios, y con eso se escuda autoengañándose. Y yo le decía en una oportunidad a alguien, pues por eso es lo que nos pasa, porque como Dios conoce el corazón, por eso es que nos pasa lo que nos pasa, porque a Él no le podemos ocultar nada. Así que es una tarea ardua que todos debemos hacer día a día, caminar en su verdad, implantar su diseño en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y actuar conforme a sus preceptos. Realmente, si nosotros vemos de las 24 horas, los 7 días a la semana, y distribuimos el tiempo, cómo estamos invirtiendo cada día, a veces no nos sacamos el tiempo necesario para escudriñar la palabra, no leerla por leerla, escudriñar y encontrar todo esto que hemos encontrado hoy, que puede estar pasando en nuestra vida, que puede estar sucediendo como le sucedía a Jesse, que con tremendo profeta al lado y no tenía susto de mentir, no le daba temor de sacar todo ese cuento que armó. Entonces necesitamos, eso lo único que nos deja ver es que día a día, tú y yo necesitamos apegarnos a Dios, buscar más de Él, corregirnos y hacer la oración que dijo David: examíname, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad y pruébame mis pensamientos. Eso es algo personal, no lo podemos hacer por otro, ni podemos ser los jueces de otros. Necesitamos es hacerlo cada uno con el Señor, Paula. Claro que sí, totalmente. De verdad que estos temas son interesantes, así como lo han dicho acá todos nuestros comentarios. Hay un comentario que quiero leer, que es el de Mónica. Dice: a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando tal vez que una persona va a cambiar, cuando esa persona no tiene ni la mínima intención de hacerlo. ¿Saben también qué pasa? Que hay personas que te dicen de entrada como: yo no quiero esta relación, y uno mismo se autoengaña diciendo: pero si me conoce va a querer, si de pronto yo avanzo, y esa persona desde un principio ya te dijo que era lo que quería y tú avanzaste. Paula. Dime. No, te acordé ahorita, es que como esto está demoradito, sino que quería retomar aquí esto que decía Mónica cuando habla, que uno cree, o sea, uno realmente creo que solo desde la experiencia podemos hablar cuando uno espera y mujeres que llevan años y años y esperando que alguien cambie, se les consumió la vida y todo y se olvidaron ellas de vivir porque esperando que cambiara, pero aquí vuelve algo y es la dureza de corazón. La dureza de corazón es la que no permite que una persona cambie, que una persona vuelva sus ojos a Dios, y lo que tú hablabas acerca de la sinceridad y la humildad. Entonces, es un autoengaño. ¿Y cómo quitamos ese autoengaño? Viendo la realidad como es. O sea, no dejo de orar y creer que Dios bendiga, pero mis ojos están viendo las acciones, no lo que la persona habla, sino lo que hace, que nos corrobora que no quiere cambiar, porque el cambio es una decisión. Es una decisión. Así que yo creo, Paula, que esto tiene tanto por hablar y tanto que podemos nosotros desglosar y seguir avanzando en el tema. Pero mientras tú lees comentarios, yo voy a tratar aquí también de enviar una información y sigue saludando, por favor. Claro que sí, aquí en Confraternidad Cristiana nos dicen: saludan desde Moscú, qué bendición. Fátima Hernández y familia, de verdad te bendecimos, gracias por oírnos, por sintonizarnos, compartan este link, de verdad que este tema es súper importante, lo que les dije, esto le puede pasar a cualquier persona, tanto en el corazón, los sentimientos, en las áreas, y como les conté mi experiencia, hay veces esas personas resultan arrastrando a otras y haciendo daño y lastimando. Entonces, que nosotros podamos ser luz en medio de todo esto, que aprendamos a trabajar. Y Conchita Maya dice: linda palabra que nos edifica, saludos, mi amada pastora, bendiciones. Maggie Isidro Cruz
Dice saludos y bendiciones desde Villahermosa, Tabasco, México. Qué bendición, excelente tema, nos dice. Bueno, aquí hay varios comentarios y de verdad saludamos a todas las personas que se conectaron. Les invito, compartan este link porque sé que no solo nos sirve a nosotros, sino a otras personas que pueden estar pasando por esto. Y créanme que las personas que pasan por esto resultan sufriendo y qué bueno nosotros poder ser ese soporte para levantar, para edificar y no para juzgar ni nada porque sabemos que esto puede caer cualquiera. Son cosas que nosotros debemos es trabajar y ayudar a otros. Bueno, Silvia nos dice, como siempre, un excelente tema. Gracias, querida Silvia, allí en Chihuahua, México. Realmente seguimos avanzando porque en la palabra, yo les puedo decir, encontramos absolutamente todo. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, cómo corregirnos, cómo avanzar en cada uno en su crecimiento personal y espiritual. Y nosotros llegamos al final por el día de hoy de nuestro taller Liderazgo de Vida. Les recordamos que todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, hora Colombia, estamos en conexión también a través de las emisoras Confraternidad Radio y Conexión Radio que están transmitiendo nuestro taller. Así que, Paula, nos despedimos y sabemos que el próximo miércoles no se pueden perder Liderazgo de Vida porque llegaremos con otro tema bien especial. Claro que sí, los bendecimos a todos, los amamos, compartan este link y bueno, abiertos a aprender. Ahí el pastor Julián, perdón, antes de despedirme, dice desde Bogotá conectados, Santiago Narváez y Mara Robalino. Qué bendición poderlos tener a ustedes también en sintonía. Bendiciones, les amamos y nos vemos dentro de 8 días por el mismo canal a la misma hora. Bendiciones. Así es. Y recuerden, nuestra masterclass mañana jueves a las 8 de la noche en Colombia. Tenemos una clase espectacular. Seguimos creciendo y formando nuestro liderazgo a través de la escritura, no con cosas que no estén en el fundamento correcto, sino por su palabra. Así que nos vemos, bendiciones y un abrazo para todos. Bendiciones.